De la mañana con 38 minutos de este día, viernes 29 de noviembre del año 2024. Estamos completamente en vivo y en directo en esta primera edición de Radio Análisis a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Bueno, suele ocurrir en el debate público que se hablan de ciertas cosas, pero al mismo tiempo no se hablan de esas cosas, no se profundiza, no se va al fondo de una serie de problemas y fenómenos. Y acá tratamos humildemente de hacer ese esfuerzo, como por ejemplo respecto de los distintos casos mediáticos que han surgido en el último tiempo y que han afectado al gobierno. Bueno, para conversar respecto de estos temas está con nosotros la periodista de la Red de Periodistas Feministas, integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, Mónica Maureira, a quien saludamos de inmediato. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida acá a Radio Universidad de Chile. Hola, muchas gracias, Claudio, por la invitación. Sí, queríamos conversar contigo, Mónica, porque efectivamente a propósito de todas estas denuncias, la primera en contra de Manuel Monsalve, ahora esta más reciente que surgió en contra del presidente Gabriel Boric, se ha hablado mucho respecto de violencia contra las mujeres, pero al mismo tiempo se ha hablado poco de violencia contra las mujeres, porque lamentablemente, sobre todo en algunos medios de comunicación, se han abordado estos temas más desde el punto de vista del morbo, del efectismo, que realmente de lo que significa todo lo que está ocurriendo. Así que te quería pedir, a modo de iniciar esta conversación, una reflexión general, ¿no?, respecto de cómo has visto el tratamiento que se ha dado a este tipo de casos. Sí, la verdad es que la mediatización de lo que ha sido la denuncia en contra del ex subsecretario Monsalve y ahora el episodio que se está discutiendo, digamos, en la opinión pública en torno al presidente de la República, ha sido como muy particular, pero estamos además en un mes en que se recuerda, ¿cierto? Se conmemora el Día Internacional por la Eliminación hacia la Violencia hacia las Mujeres a propósito del crimen de las hermanas Mirabal, ¿no? No hay que despreciar aquello porque eso fue un crimen político que realizó la dictadura, ¿cierto?, de Trujillo, y además salieron los datos globales, ¿cierto?, de violencia hacia las mujeres desde Naciones Unidas a propósito de los homicidios contra mujeres, que nuevamente es una cifra muy alta a propósito de lo que se está registrando en los últimos años. Son 85.000 homicidios de mujeres, en su mayoría nuevamente de pareja, expareja, en el entorno de la familia, lo que nos sigue advirtiendo de que las mujeres están en riesgo en sus hogares, en su familia, en sus espacios, digamos, domésticos donde debiesen estar protegidas. Y para efecto de lo que me corresponde, ¿cierto?, que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos desde el marco de la Convención Belém do Pará, yo vengo regresando de un trabajo en Argentina, donde comenzamos una ronda de reuniones presenciales para conversar sobre un modelo, una ley modelo en torno a la ley de violencia digital, para proteger a las mujeres en ese ámbito, ¿cierto?, de la violencia que viven. Y pudimos compartir algunos datos de lo que es la cuarta ronda de implementación de la Convención Belém do Pará, y también dimos a conocer algunas cifras, ¿no?, respecto de cómo los estados están reportando la implementación de la Convención Belém do Pará y la magnitud que se registra también en torno a la violencia sexual. Estamos no solamente con un número no despreciable de violencia en torno a los delitos sexuales en mujeres adultas, sino que también en niñas, con un número también muy importante de embarazos en niñas también y adolescentes, y además con un número muy importante de matrimonios y uniones forzadas. Y cuando estamos entre ese panorama, estamos diciendo que la violencia sexual, la violencia sexualizada es no quiero llamarlo pandemia porque no es un tema de salud, claramente una asimetría de poder, ¿cierto?, pero sí con un fenómeno muy extendido en nuestra región. Mónica, mencionabas la Convención Belém do Pará, que en general este tipo de compromisos que adquiere el país o acuerdos a nivel, en este caso interamericano, no tienen la difusión que debiesen tener. Y mucha gente, a pesar de que estamos hablando de algo que se creó en los años 90, hasta el día de hoy no tiene conocimiento respecto de qué es y qué significa. Así que en ese propósito también de un poco de educar al respecto, ¿qué es la Convención de Belém do Pará y por qué es tan importante?
La Convención Belén do Pará es muy importante porque es muy innovadora para el nivel global. Es la primera que de alguna manera da cuenta que la violencia que viven las mujeres no solo se da en el espacio interpersonal de las relaciones afectivas entre parejas o en el ámbito doméstico, sino que también, como muy bien dijo el juez Mario Cayul, ¿cierto?, en el proceso de formalización al ex subsecretario Monsalve, se da en el espacio de la comunidad. Y cuando decimos en el espacio de la comunidad, en el espacio del trabajo, en el espacio educativo, en el espacio de la salud, en el ámbito, digamos, voy a decir, de donde las mujeres estamos privadas de libertad también, ¿cierto? En las cárceles, ¿cierto? En el sistema penitenciario. Por lo tanto, cuando lo sitúa en lo público, le fija responsabilidades reforzadas, tanto de debida diligencia como del deber de garantizar y de proteger a la mujer en sus derechos al Estado. Y no solo al Estado en tanto su deber de no ejercer, ¿cierto?, de manera activa o por omisión violencia hacia las mujeres, sino que también su responsabilidad sobre terceros que eventualmente puedan ejercer violencia hacia las mujeres. Y en ese sentido define que la violencia hacia las mujeres es una violación hacia los derechos humanos. Y esa frase o ese entendimiento es el que cuando tenemos este tipo de hechos tan mediatizados, una tiene la sensación de que es una comprensión que todavía no está del todo acabada en las actorías políticas a todo nivel, ¿no? A nivel ejecutivo, a nivel legislativo, a nivel del Poder Judicial. No solamente en Chile, por supuesto, sino que a nivel de los 32 países que han ratificado la Convención Belén do Pará en la región. Es uno de los instrumentos internacionales más ratificados a nivel de América Latina y Caribe, a diferencia de otros convenios que nos rigen a nivel interamericano. Ahora, mencionabas la decisión del juez Mario Cayul a propósito del caso Monsalve y llamó positivamente la atención precisamente que hiciera mención de esta convención y de este acuerdo en su resolución. Y al mismo tiempo llama la atención que llame la atención, que se aplique finalmente un convenio, un acuerdo que lleva, por cierto, tanto tiempo ratificado en este tipo de decisiones. ¿Debiese llamar menos la atención que la justicia aplique estos tratados, estos acuerdos a la hora de tomar este tipo de resoluciones? ¿Y por qué, haciendo este juego, ¿no? ¿Por qué llama la atención? O sea, llama la atención porque en general no lo hacen. O sea, el Poder Judicial ha sido uno de los, tradicionalmente, y no solamente en Chile, ha sido uno de los poderes más reactivos, más reacios, ¿cierto?, a entender que incorporar la perspectiva de género más bien lo que hace es generar mayores condiciones de igualdad para las mujeres, niñas y adolescentes a la hora de acceder a la justicia. Más bien se ha entendido como una línea de desigualdad o de arbitrariedad, ¿sí? No solamente el Poder Judicial como el poder, sino que todos los agentes judiciales que participan, ¿cierto?, en el proceso de hacer justicia. Entonces, claro, llama la atención. Hay quienes hacen un análisis más bien de que esto es algo más bien performativo, ¿cierto?, que fue más bien un asunto como espectacularizado que él usa, ¿cierto?, que incluso podría generar cierto precedente a la hora de que se inicie el juzgamiento. Pero yo creo que hay un antecedente anterior a eso y él fue muy claro, ¿sí? Cuando él formaliza al ex subsecretario, es muy claro en hablar, ¿cierto?, y en reforzar sobre la gravedad del delito, sobre las penas que tiene el delito y sobre los antecedentes que tiene respecto a aquello. Y después encuadra con la Convención Belén do Pará respecto de la definición que hace la Belén do Pará del delito, o sea, que Chile suscribe a una convención que define que la violencia hacia las mujeres no es solo la violencia física, sino que es todo aquel daño que es violencia física, psicológica, ¿cierto?, sexual, y cuando hace referencia a lo sexual, él habla respecto de que estamos hablando de un delito que tiene que ver con el daño, ¿cierto?, a la libertad sexual, a la integridad de las mujeres,
Y después hace referencia al artículo 6, que es muy interesante, que es justamente que las mujeres tenemos derecho a ser educadas libres de estereotipos de género, que es muy interesante, ¿no? Y yo creo que con eso encuadra más bien a las partes a decir, tienen que incorporar dentro de su trabajo, del trabajo que viene, del trabajo próximo, esta línea, ¿no? Esta perspectiva de género, por decirlo de alguna manera. Estamos conversando con Mónica Maureira, quien es periodista de la Red de Periodistas Feministas, integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Mónica, ¿cómo está actualmente nuestro país en la implementación de esta convención? Bueno, a mí no me corresponde, por fortuna, ver cómo está. Eso es lo que nos da cierta independencia como experta. Son otras las expertas quienes evalúan, ¿cierto?, el nivel de implementación. Yo lo único que tengo a la vista es que sé que el proceso de Chile se cerró y que está pronto a conocerse los resultados. A mí me tocó evaluar otro país, que por cierto no me corresponde tampoco decir cuál es. Solo manejo hasta ahora los datos regionales que les compartía y es lo que puedo, digamos, tener a la vista. Seguramente próximamente los vamos a tener y vamos a poder tenerlos, digamos... ¿Y hay como una fecha estimada de cuándo se podrían conocer eso? Yo creo que en el próximo trimestre, digamos, en el primer trimestre del 2025, los informes ya están saliendo. O sea, por algo tenemos estos primeros datos que yo les compartía, ¿no? Sí, una vez conocido todos estos datos, estos informes país por país o región, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Sigue un seguimiento a los informes, digamos. O sea, se les devuelve, esto es como este proceso de cierre. Este proceso de cierre tuvo un reporte de los estados, un análisis de los expertas, entre medio hubo también aportes de la sociedad civil y unas conversaciones con sociedad civil también. Se le devolvió a los estados para que pudiesen hacer algunas precisiones, algunas reacciones y se van a publicitar, digamos, y se van a dar a conocer. Y después, como una evaluación de medio tiempo, por decirlo de alguna manera, hay un seguimiento, que se inicia nuevamente un proceso similar, más corto, ¿sí?, donde las expertas vuelven, digamos, a hacer una revisión de lo que reportan los estados. Y esa es una evaluación que responde a 4 años. Y después se deja pasar otros 4 años más, es decir, sería 2018, sería 2019, 20, 21, 22, 23 más o menos, 24, y se genera otro proceso de evaluación respecto del proceso de implementación. Entre medio, el comité de expertas lo que hace también es generar recomendaciones a los estados y estar muy atenta a los momentos país en lo que se está. En el caso particular de Chile, el comité de expertas ha generado 2 declaraciones, una respecto a la situación de Katy Hurtado, que está detenida por parricidio, respecto a la solicitud de indulto presidencial que han realizado organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y feministas, particularmente la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y también respecto de la situación del ex subsecretario Monsalve, donde reconociendo, digamos, los avances en materia legal y normativa, en materia de derechos humanos de las mujeres, particularmente de protección de sus derechos, en tanto garantía, digamos, de no violencia, que sí siga apoyándose, digamos, la investigación judicial y sobre todo el proceso que se está llevando en Contraloría. Para finalizar, Mónica, nos quedan un par de minutos, pero a propósito de la manera en la cual todos estos casos en el último tiempo han sido tratados acá en nuestro país por los medios de comunicación, etcétera, donde se han, sin tener mucho conocimiento del tema, pero uno percibe intuitivamente de que no se está cubriendo bien, no se está haciendo de la manera en que se debiese hacer. ¿Qué falta en ese sentido para que los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación en general puedan abordar este tipo de casos, este tipo de temas con perspectiva de género? Cuando tú abriste el programa dijiste cosas muy claves. Dijiste, nos vamos a dar tiempo, nos vamos a dar la oportunidad de analizar esto con mayor amplitud. Yo creo que eso es lo que pasa. En general, se aborda la violencia hacia las mujeres de manera muy fragmentada, de manera muy episódica, sin contexto, sin analizar la violencia como un fenómeno y un problema, más que un fenómeno, un problema que es global, un problema que tiene muchas aristas,
que es un problema mucho más complejo. Entonces nos enfocamos permanentemente en un caso que es sumamente mediatizado, sin abordar la complejidad que tiene. Y además tenemos un problema que tiene que ver con nuestro ecosistema de medios. Estamos en un medio muy competitivo, donde el tema de generar cliva, generar tránsito en las redes sociales, generar golpes noticiosos, generar exclusiva, a propósito de la competencia que tenemos exacerbada entre nuestros propios medios, obviamente hace que tengamos que ir hacia estas estrategias medias espectacularizadas, ¿cierto? Medias morbosas, donde ya lo que hace finalmente es banalizar, y lamentablemente nuestros colegas y nuestras colegas lo que hacen más bien es un flaco favor a este problema, ¿no? Porque, mostrar ya a esta altura no sé cuántos videos de la caminata, del taxi, de cómo salieron, de cómo entraron, lo único que hace es seguir normalizando y naturalizando la violencia hacia las mujeres. O sea, no es el episodio particular, sino que es toda la violencia que están viviendo en este minuto miles y millones de mujeres, no solamente en Chile, sino que a nivel global. Bueno, Mónica, queremos agradecerte el hecho de que hayas venido acá a la radio para conversar respecto a este tema. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, un tema que da para mucho más, así que esperamos tenerte pronto acá en la radio nuevamente. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y con esta conversación, junto a Mónica Maureira, despedimos esta primera edición de Radio Análisis en este día viernes 29 de noviembre. Muchas gracias por la sintonía. La invitación es a que siga junto a Radio Universidad de Chile y todas sus plataformas. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo, y yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV, continúe en la programación que tienen preparada para hoy, que también es muy pero muy interesante. Gracias a todo el equipo. Nos reencontramos en la primera edición ya el lunes.